Nací en Buenos Aires, viví en el mundo, despegué a Norteamérica, siempre en un camino de búsqueda interior. Me crucé a España, bailé flamenco, un poco gitana, un poco mística. En el medio pasaron cosas. Y llegué a Uruguay, compartí talleres, terapias. Entró en juego la radio y las conversaciones. Todo eso soy yo y más. Y hoy estoy acá, conversando con vos. Esto es Flo. Esto es Flo. Hoy quiero compartirte una reflexión bastante profunda. Vamos a ver cómo acomodo las ideas para que sean claras y te puedan acompañar a hacer reflexionar o despertar alguna memoria de nuestra sabiduría interior. En realidad lo que quería contarte es que, bueno, estoy trabajando personalmente con la idea y el sentimiento de culpa. Y me doy cuenta que, no sé si lo sabías, pero el sentimiento de culpa, igual que el miedo, son de las frecuencias más bajas con las que podemos vibrar frecuencialmente. ¿Y qué pasa? Que estamos en un momento en que realmente ahora se puede crear una realidad de una manera mucho más fácil con nuestra frecuencia, alineándonos y armonizándonos como si fuera una afinación en una frecuencia determinada, más de luz, si querés. Y cuando más estamos vibrando, como se dice, vibrar bajo, más difícil se nos hace, ir experimentando y creando la realidad que queremos vivir, cada uno con su plan de alma. Justamente hoy voy a hablar de eso. ¿A qué voy con todo esto? Que es muy importante tratar de quitar de nuestro campo frecuencial estas emociones como el miedo y la culpa y tratar de vislumbrar un poquito de dónde vienen, puede ayudarnos un montón a que podamos avanzar en nuestra creación de co-creación, o hay gente que le llama manifestación de lo que es la experiencia de tu vida que querés vivir en este momento. Bueno, ¿qué pasa con la culpa? Lo que yo estuve investigando en mí a través de la meditación es que tenía, por ejemplo, en mi caso había como una línea hereditaria. Esa parte es como que es muy fuerte porque tenía como un dolor de espalda baja y dije, bueno, voy a ver en meditación, voy a preguntar de qué viene este dolor porque es un tema congénito. O sea, nací con eso, mi madre lo tiene, mi hermano lo tiene, es como una cosa de familia del lado de ella, el dolor de espalda en las lumbares. Y bueno, de la meditación, por lo menos yo pregunto cosas, a mí yo soy, y la respuesta fue, o a mi propio cuerpo, la respuesta fue que era algo de un sentimiento de culpa de unos ancestros que yo ya sabía que había habido una historia un poco telenovelesca a nivel de algunos ancestros, como tatarabuelos, ¿no? Poca información llega, porque hoy en día la verdad que no hay mucha costumbre de ir pasando de generación en generación las historias familiares, mucha gente va perdiendo la info, y en este caso encima era un tabú, porque eran unas especies de una pareja escapada. Entonces, había toda una culpa por esa escapada que se tuvieron que hacer para poder estar juntos y hacer una familia. Y bueno, me llegó esa información y fue muy interesante porque me di cuenta también en la meditación que, volviendo como lo que es el tema de que no todo lo que tenemos genéticamente, como si fuera enfermedades hereditarias, hoy en día se sabe que no tenés que necesariamente manifestarlo. O sea, yo puedo tener en la genética determinada disfunción de un órgano o tendencia a tener una enfermedad, facilidad para tener o nacer como tengo yo, un hueso como que no viene muy bien hecho de fábrica, que también lo tiene mi madre y que vaya a saber si lo tenían en la línea también para atrás. Yo creo que sí. Entonces, esto que tenés, el mensaje que tenía yo en la meditación es que esto vos lo podés activar o no. ¿Y cuándo se activa? Cuando vos sentís ese mismo sentimiento, en este caso de culpa. Si uno cae en ese sentimiento de culpa, de alguna manera es como que aprieta el botoncito en donde genéticamente traíamos por familia, por herencia, esa cosa no resuelta de estos ancestros, que no pudieron gestionar esa culpa que les generó el haberse escapado para poder estar juntos. La verdad es que mi pregunta fue, y ahora que sé esta información, pero ¿cómo
la diluyo, digamos, de mi cuerpo físico, cómo ahora con la conciencia, con la luz que le di a esta información, esto es suficiente, porque yo por lo menos estoy aprendiendo mucho sobre la experiencia. De todas maneras me gusta buscar, entonces puse, ¿no? En Google puse biodecodificación. Con respeto a todos los biodecodificadores, yo no estoy formada en esa área, entonces, bueno, tuve que buscarlo así. Y decía, Rick Corbera dice que es culpa, y otras emociones, ¿no? Pero lo primero que salió es culpa. Y digo, bueno, es lo que yo sentí en la meditación, o sea, voy bien. Y ahí es como que dije, bueno, voy a tener que trabajar en la culpa cuando se me despierta a mí, en qué área se me despierta a mí, en qué momentos, en qué situaciones, con qué vínculos, con qué historia, con cuál parte de mi historia, digamos, para poder, digamos, desembrollar esa emoción que se despierta facilitada por el linaje, digamos, por una herencia en esa línea de esa emoción. Que además viene con todo lo que les dije al principio, ¿no? Con el tema este de que la emoción de la culpa nos baja un montón la frecuencia y no te ayuda en este momento a tener, digamos, tu mejor versión más en paz, más en calma, más tranquila, más contenta con tu vida y todo lo que uno busca en el día a día para experiencia de esta encarnación, digamos. Así que bueno, finalmente estoy trabajando en eso y desde el día que empecé con la meditación a indagar en este tema, me ha dolido mucho más las lumbares. Sábado y domingo, bueno, hoy es lunes, cuando estoy grabando esto, y realmente son un par de días que he estado muy, muy dolorida, y yo creo que justo desde que empecé a preguntarle a mi cuerpo qué mensaje me estaba dando esa lumbalgia congénita. Así que bueno, muy importante porque es también una confirmación de que algo ahí se está movilizando y se está dando sus mensajes. Pero bueno, en todo este tema era la intro para contarte que pude, como sabiduría interior, escribiendo, reconectar con esa información sobre qué es lo que nos lleva a sentir culpa, y es muy interesante lo que escribí. No se los voy a leer porque es un plomo, me parece, pero bueno, tengo acá los apuntes a mano por si acaso, porque no me quiero olvidar nada. La idea, digamos, es que nosotros, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a caminar, se va a caer 1000 veces, y de las veces que se va parando y vuelve a caminar, llega a hacer la maestría, digamos, de encontrar el equilibrio, para encontrar su eje. La gente, yo soy bailarina, ¿no? La gente cuando bailamos decimos es muy importante para el baile el eje. Bueno, el bebé va a empezar a encontrar su eje y su equilibrio cayéndose y levantándose, y en ningún momento se siente culpable por caerse cuando está aprendiendo, me parece. Y a partir de ahí, el día de mañana se va a trepar, va a jugar a la pelota, va a bailar, va a hacer todo eso porque ya va a tener su eje, pero tiene que pasar por esa etapa en donde se va a caer. Y me pareció muy lindo el ejemplo, porque el ejemplo es mostrándote que no por uno caer, fallar, errar, la palabra que le quieras decir, cometer un error, una caída significa eso, ¿no? Como algo que caí porque metí la pata, no fue la mejor decisión, o no estuve presente, o dije la palabra incorrecta. Eso no significa que un bebé, por ejemplo, se sienta culpable, pero nosotros en esos casos empezamos a sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de que en ese momento, porque en general la culpa sucede después del hecho. Me siento culpable cuando ya sucedió. Entonces, bueno, también somos muy poco compasivos con nosotros mismos, en el sentido que nos cuesta a veces darnos cuenta que en ese momento que hicimos esa acción, o omitimos una acción, o dijimos unas palabras que después no nos dimos cuenta que fueron agresivas, lo que sea, ofensivas para otra persona o lo que sea. O puede ser culpa por algo que nosotros mismos no nos tratamos bien a nosotros mismos, ¿no? Hicimos algo autoagresivo de alguna manera. O sea, hay miles de opciones en las que una persona se siente culpable, porque en general nos sentimos culpables por hacer, por no haber hecho, por haber hecho, por haber hecho poco, por haber hecho mucho. Es como un lugar en donde se cae muy frecuentemente, ¿no? La culpabilidad.
cuando a otro que le pasó algo, en general la gente alrededor se siente culpable porque no estuve ahí para cuidar a la persona o porque no le dije tal cosa. Entonces, bueno, hay como miles de matices que yo cuento varios para ver si vos te identificás con alguno, pero seguro que en alguno caes porque todos solemos caer en este sentimiento tan, tan denso. Y bueno, mi idea hoy es un poco hacernos reflexionar sobre de dónde viene esa facilidad a caer en este sentimiento o esa tendencia a decir, me pesa la culpa, ¿no? Entonces, bueno, lo del niño salía acá en la escritura que hice. Y también, bueno, eso, el resto de la vida adulta, eh, acá dice, lo mismo, el resto de la vida adulta se comprende mejor quién uno es y el camino más armónico para sí mismo y quienes nos rodean con el ensayo-error. Solo puedo vivir experimentando y ajustando y extrayendo sabiduría de lo que hemos transitado. O sea que tomemos un poco de conciencia que nadie nace sabiendo, nadie nace perfecto. En general, cuando nosotros, lo que dice acá del ensayo de error, nosotros muchas veces aprendemos lo que está bien a través de esa macana que nos mandamos, como se dice acá en el Río de la Plata. O sea, si nosotros metimos la pata, hicimos algo mal, algo que, digamos, fue negativo para otra persona, para nosotros mismos, en general, en el momento que lo hacemos, posiblemente lo hacemos por ignorancia, por falta de conciencia, ¿no? También. Hoy le llamamos ser cada vez más consciente a darnos cuenta cómo repercuten las acciones, las palabras, ser un poco más cuidadoso, ser auténtico, pero sin embargo ser respetuoso de uno mismo y del prójimo, límites. Hay un montón de cosas que hoy lo llamamos una comunicación consciente, una emocionalidad consciente, pero por ahí cuando éramos más jóvenes o en algún momento no pudimos tener esos cuidados y está bueno saber que uno puede cometer errores, está permitido. ¿Qué es lo que no nos permite cometer errores? En realidad casi siempre es un paradigma, o sea, un sistema de creencias, una religión, una moral, una cuestión de que, como de juicio, ¿no? Entonces, esa autorrecriminación que uno tiene, el sentimiento de culpabilidad, poco tendría que tener lugar cuando uno se acepta como un ser que está en aprendizaje, que en esta realidad dual y de 3D, en este momento todavía el aprendizaje es a través de hago algo, pruebo, experimento, y a través de ese experimento, de esa experiencia, perdón, no experimento, a través de esa experiencia somos conscientes o no de si eso fue amoroso o fue destructivo o fue, no sé, lo que sea la consecuencia o la sabiduría que sacas de eso para hacerlo de nuevo o no hacerlo más. Como dicen siempre, el problema no es meter la pata, sino que uno lo haga repetidas veces y no aprenda nunca, ¿no? Siempre caes en lo mismo. Bueno, eso es de alguna manera lo que muchas veces en esta escuela de la vida decimos, bueno, otra vez sopa, ¿no? Otra vez lo mismo. Y bueno, ¿será que no? Siempre que se repiten las experiencias o el mismo tipo de vínculo, el mismo tipo de situaciones, es porque algo todavía no se terminó de comprender a nivel del alma o de las emociones o de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante para mí compartirles hoy esto. Perdón que estoy chusmeando las notas porque realmente no me quiero olvidar de nada. Fue un texto muy lindo como que bajé así. Y bueno, es esto, ¿no? En el momento en que yo estuve en esa situación, ese era mi estado de conciencia y eso era mi conocimiento y como hasta dónde pude manejarme, ¿no? Hasta lo que pude hacer en ese momento, como tener esa autocompasión. Es un poco lo que yo estaba, bueno, te lo comparto, ¿no? Lo que estaba trabajando en mí, en estas meditaciones que venían con este tema de la espalda, del transgeneracional, que traía esa culpa y cuando se despierta en mí, me venía esa frase, ellos no podían en ese momento hacer mejor que lo que hicieron, ¿no? Mis ancestros, por ejemplo. Cada uno llévelo a su caso y a lo que se puede sentir que le generó culpa o le genera culpa.
Además de esto me venía la información y la sensación de que tenemos un plan álmico. Entonces también es muy difícil decir estuvo mal o bien. En el caso de ellos, por ejemplo, que se escaparon de Francia y se vinieron a vivir a Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué? Porque había una situación de ellos que no los dejaban estar juntos, entonces se tuvieron como que fugar, digamos. Y eso es lo que generó la culpa. Entonces, bueno, como que también hay que saber que ellos no sabían en esa época segura, en el 1900, mis tatarabuelos, que existía un plan de alma. Hoy en día hay muchas personas que estamos en este camino del autoconocimiento que ya tenemos, por suerte, acceso a libros e información en donde recordamos que nuestra alma, antes de bajar a la encarnación, digamos, planifica qué experiencias quiere vivir, con qué personas, y que siempre se ponen de acuerdo las personas, ¿no? Voy a hacer esto, te voy a pedir que me quiero casar con tal, vos me vas a decir que no, entonces me voy a escapar o lo que sea. Entonces también es como que ahí entramos todo en ese mundo de que qué realmente es correcto o incorrecto en el plano de la experiencia del alma. La experiencia del alma a veces necesita experimentar un desarraigo, a veces necesita experimentar hacer algo que haga sufrir a otros para que después pueda experimentar el pedir perdón, o no sé, es como que hay tanta variedad, me sale decir como un abanico de emociones que el ser humano viene a experimentar en la encarnación, que no están atravesados por este juicio de lo correcto o lo incorrecto, que tiene más que ver, digamos, con la moral o con la religión. Que eso también nos tiene como súper adoctrinados, seas o no religioso, está como en el comentario del día a día, ¿no? Ay, qué barbaridad lo que hizo tal, o eso estuvo bien, o eso estuvo mal, o cómo pudo hacer esto. Y en realidad nos damos cuenta en la cancha y en la práctica que la vida nos lleva a veces a experiencias en donde estamos aprendiendo, a veces a través de lo que parecería agradable, a veces a través de lo desagradable, a veces a través de emociones que no son tan fáciles de llevar y situaciones de mucha, me sale decir, encrucijada, ¿no? De tener que elegir de una forma en donde siempre alguien va a terminar sufriendo. No sé, hay un montón es muy complejo, ¿no? La variedad, la riqueza de la experiencia de la vida de una persona. Entonces, me parece que está bueno en nuestras nuevas formas de comprender la vida y de comprender incluso lo que es la fuente, el origen, la divinidad, donde está, como sabemos, el creador tiene una idea mucho menos de bien y mal, en realidad es una emanación de luz, en donde no hay ese juicio de la dualidad que tenemos acá. Hay un montón de cosas que ahora se están planteando de otra manera, pero lo tenemos que empezar a poder llevar a la práctica en nuestro día a día y en nuestro sentir. Porque si yo comprendo que la realidad no tiene esos parámetros tan estrictos de estuviste bien o estuviste mal, y sin embargo nos sentimos culpables y nos recriminamos, nos autorrecriminamos, no nos perdonamos a nosotros mismos por cosas que hicimos, vamos a decir, negativas o mal en nuestra historia, y no podemos seguir adelante porque cargamos con esa culpabilidad. Y esto no quiere decir que uno no pueda sentir un gran arrepentimiento, porque también me voy a atajar a los que digan, ay, pero qué barbaridad, Flor, estás diciendo que cada uno haga lo que quiera, sin consecuencias, con tal de experimentar. No, 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 tampoco estoy diciendo eso. Estamos tratando de bajarle el volumen a la culpabilidad, explorando un poco de dónde viene y cómo y por qué nos sentimos así, y si realmente no estamos siendo demasiado duros con nosotros mismos por cargar una culpabilidad. Eso no quiere decir que nosotros no, que es lo que termina diciendo este texto que me encantó, que dice, nos puede llevar
el sentirnos culpables a cargar con ese dolor llenos de remordimiento y autocastigo. Entonces, en realidad la idea es que si uno revisó lo que hizo, se hace responsable de las consecuencias de eso que sucedió, no se pone en víctima, no hace drama, no se pone en, ay, mi culpa, o sea, toda esa cosa que digamos que no tiene nada de luz para nadie, te haces responsable de la situación y evidentemente si hay ese especie de, no sé si decir arrepentimiento, yo le diría foco de conciencia a desde dónde tomé esa decisión o hice ese acto o dije esas palabras. En realidad ahí hay como una conciencia de que no lo quiero repetir, no lo puedo repetir porque ya me doy cuenta que ya lo hice, ya vi las consecuencias, ya no lo haría. Por eso dije antes, una cosa es tropezar 200 veces con la misma piedra y bueno, eso quiere decir que en ningún momento hubo esa responsabilidad sobre tus actos, esa introspección, esa sabiduría sobre la situación vivida. Entonces, bueno, un poco con eso también explico que no es que digo que uno no hace lo que quiere y no tiene consecuencias, sino que pasa más por uno mismo, ¿no? El, el observarse, la famosa palabra perdonarse, pero yo creo que más que perdonarse es esto. Uno hizo lo que pudo en ese momento con su conciencia, con su conocimiento y no nos olvidemos de que también hay un plan de alma, en donde dentro de ese plan de alma, por ahí tenías que pasar por esa circunstancia para transitar una experiencia que tu alma había elegido antes de venir para acá abajo, para encarnar. Acá dice, la culpa viene acompañada de una idea que es la de yo debería haber hecho las cosas de otra manera o la debería haber hecho mejor. Y eso también es muy importante porque en comparación con qué, o sea, en comparación qué es otra manera o qué es mejor, con qué parámetro, con qué vara tendría que haberlo hecho mejor o lo tendría que haber hecho de otra manera. Todo esto que estoy compartiendo hoy no tiene para nada un sentido de que de llegar a una conclusión y de decirte cómo son las cosas y ni cómo deberían ser ni nada. Simplemente te estoy compartiendo en qué ando yo estos días. Y bueno, creo que también esto le va a dar un perfil a que conozcas cómo va a ser Flow, que es este nuevo programa del canal Brújula, en donde tenemos esta intimidad de que yo te cuento cosas que estoy haciendo, cosas que reflexiono, y capaz la semana que viene te digo, nada que ver lo de la culpa, ahora lo veo de otra manera, y nos tenemos que permitir también eso también es la autocompasión, de saber que en este momento lo que estoy investigando sobre los sentimientos de culpa me vienen trayendo por estos caminos. Y también me encantaría que comentes en los comentarios cómo lo sentís, cómo lo experimentás y bueno, qué pensás del tema, todo lo que quieran comentar, me va a encantar leerlos. Bueno, muchas gracias por haber estado acá y espero que se suscriban, espero verte pronto en la próxima y bueno, y seguir así, reflexionando sobre la vida y sobre estas vueltas que tienen mucho misterio. Nadie tiene la última palabra ni la verdad. Por eso compartimos, reflexionamos y seguimos viviendo. Un beso grande para vos.